Sale. Si puedo, me uno en un ratito. Vale. Ahí se ve bien y se escucha bien. Sí, Fer. Pues ustedes me dicen cuando quieran que empecemos. Pues yo creo que cuando te diga Paquito, Bueno, en 3 minutos. ok. Listo, Fer, que le des. Vale, perfecto. Bueno, pues la clase de hoy es sobre el manejo de anticoagulación. Este es un tema, pues, como saben todos, bastante extenso, entonces traté de sintetizar la clase en los puntos, pues, más importantes. Em, en algunos casos sin meterme demasiado en las indicaciones como mucho más concretas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, vamos a ver generalidades, vamos a revisar los grupos de fármacos de anticoagulantes más importantes para nosotros y las consideraciones más relevantes en cuanto al manejo perioperatorio de los anticoagulantes. Entonces, bueno, pues como sabemos, la trombosis es una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Esto pues se traduce en infartos, CVCs, trombosis venosas, que finalmente son pues eventos que se pueden prevenir y se pueden tratar, ¿no? Entonces por eso es fundamental conocer todos estos fármacos que inciden en el proceso de coagulación y hemostasia que usamos en la práctica clínica diaria. Para fines
de la clase, pues únicamente vamos a tratar los anticoagulantes, ¿sí? O sea, antiplaquetarios y fibrinolíticos, pues serán tema de otra discusión. Vamos a ver las heparinas, que su mecanismo de acción principal es potenciar la actividad de la antitrombina. Los antagonistas de la vitamina K, que inhiben a la vitamina K epoxidorreductasa, el dabigatran, que es un anticoagulante oral directo, que específicamente inhibe la trombina o el factor 2, y el resto de los DOACs, ¿no? De los anticoagulantes orales directos, que son rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban, que son inhibidores del factor 10A. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso sobre cómo ocurre el proceso de hemostasia. Acuérdense que pues finalmente el objetivo de la hemostasia es producir un coágulo de fibrina, ¿no? Entonces, de manera pues esquemática podemos pensar este proceso en dos vías que convergen en el factor 10A, que es la vía común, y que esto pues conlleva a la formación de este coágulo estable, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la vía extrínseca o la vía del factor tisular, que está marcada acá en rojo, y pues que esta inicia al haber una lesión en el endotelio vascular. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a exponer el factor tisular que se une al factor 7 y este complejo unido va a activar al factor 10 en factor 10 activado, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos a la vía intrínseca que está marcada en azul de este otro lado, que inicia con la formación del factor 12 cuando el colágeno de los vasos se expone, y esto pues va causando una activación secuencial de los otros factores hasta llegar a la vía común en el factor 10A, ¿no? Entonces tenemos activación de factor 12 en 12 activado, de 11 en 11 activado, de 9 en 9 activado. Esto finalmente activa el 10 a 10 activado. Y cuando llegamos aquí a la vía común, entonces vamos a tener la conversión de protrombina a trombina, que es una serina proteasa, que por un lado va a convertir el fibrinógeno en fibrina, y por otro lado va a generar la conversión del factor 8 en factor 8 activado, y este va a estabilizar el coágulo de fibrina, ¿no? Y aquí pues finalmente llegamos a el objetivo último de la casca de coagulación. La vía extrínseca la vamos a valorar con el TP o el INR, y la intrínseca con el TPTA, ¿vale? Bueno, sobre las heparinas. Bueno, pues las heparinas fueron los primeros, o el primer anticoagulante descubierto en la historia. Estas son pues cadenas de polisacáridos que potencian la acción de la antitrombina, ¿no? Que es esta serina proteasa que antagoniza la trombina o el factor 2A y también al factor 10A. Entonces, lo que ocurre es que una vez que la heparina, estas cadenas de polisacáridos se unen a la trombina o al factor 10A, ellos se van a degradar de manera rápida de la circulación, quedando inactivos, y entonces de esta manera ejercen su efecto anticoagulante, ¿no? Las heparinas se clasifican dependiendo de su longitud. Tenemos tres tipos: la heparina no fraccionada, que es la molécula pues, más grande; heparina de bajo peso molecular; y el fondaparinux, que es la molécula más pequeña y que además tiene la peculiaridad de que es altamente selectiva para el factor 10A, ¿sí? Entonces, como ven, pues en este esquema tenemos a la trombina y al factor 10A y a la antitrombina, ¿no? Y aquí en estos primeros cuadros, pues vemos cómo la heparina no fraccionada se une a la antitrombina, que se une a la trombina, factor 2A, y de este lado al factor 10A, ¿no? Formando estos complejos que pues inactivan la acción de estos factores de coagulación. Las heparinas de bajo peso molecular, pues lo hacen en menor medida con la trombina, y el fondaparinux únicamente actúa sobre factor 10A, ¿no? Y con respecto a la administración de estos fármacos, pues puede ser de manera subcutánea o intravenosa. Entonces, bueno, en esta tabla lo que me interesa que vean es la velocidad en el tiempo de
de acción de los fármacos. La heparina no fraccionada, pues es un fármaco que usamos de manera intravenosa, que tiene un tiempo de acción rápida después de la administración del bolo. Se puede mantener en infusión, pero el máximo pico de actividad es a las 4 a 6 horas, ¿sí? La medición o los controles que vamos a llevar van a ser con PTT. Rara vez va a estar disponible, bueno, en nuestro caso no lo tenemos, pero digamos en la práctica clínica general, rara vez está disponible la medición del factor 10A. Y algo importante de la heparina no fraccionada es que no se elimina mediante hemodiálisis, ¿vale? A diferencia de la enoxaparina y del fondaparinux, que sí tienen pues una eliminación renal importante y que su estabilidad en sangre pues se afecta por la hemodiálisis. En el caso de los tres tipos de heparina, el antídoto o el agente para revertir la anticoagulación es el sulfato de protamina, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, de la heparina no fraccionada, ¿cuáles son las ventajas? Pues que tiene una acción y una depuración rápida, se puede monitorizar con PTT y se puede utilizar en pacientes renales. Las desventajas pues son que se tiene que utilizar en infusión continua, se tiene que hacer una monitorización constante para poder lograr las metas de anticoagulación y pues que esta no actúa sobre los trombos que ya están formados, ¿no? Entonces, bueno, las dosis iniciales son con un bolo. El bolo se calcula a 80 unidades por kilo y después se continúa con una infusión de 18 unidades por kilo intravenosa. Eso para una dosis de anticoagulación. Y para tromboprofilaxis, la dosis es de 5,000 unidades subcutáneas cada 12 horas, ¿sí? La monitorización, les digo, la vamos a hacer habitualmente con TPT y el ajuste lo vamos a hacer según este normograma, ¿no? Se van tomando los tiempos o el PTT cada 6 horas y dependiendo del tiempo en el que estemos, pues vamos a determinar si vamos a incrementar o disminuir la dosis. La idea, pues o la meta es estar en un tiempo entre 46 y 70 segundos, o sea, o 1,5 a 2,3 veces el control. Si estamos en ese rango, pues esa es la dosis que vamos a mantener de acuerdo a la dosis calculada por peso inicial. Y si estamos por debajo del rango, pues ahí tenemos que hacer ajustes, ¿no? Si estamos 1,3 a 1,5 por debajo, se incrementa la dosis en 2 unidades por kilo hora. Si estamos en menos de 1,2, entonces se incrementa en 4. Y lo mismo ocurre para cuando estamos en una dosis supraterapéutica, ¿no? Tenemos que hacer ajustes en función del tiempo. Si estamos 2,3 a 3 veces arriba de las metas, disminuimos la infusión en 2 unidades por kilo hora, y si estamos arriba de 3, entonces lo que se debe hacer es suspender la infusión por 1 hora y después a la dosis que tenemos calculada, disminuirle 3 unidades kilo hora y reiniciar la infusión, ¿vale? Entonces, digamos, esta es como la forma pues más simplificada que encontré para hacer el ajuste de la dosis. Es importante que en estos pacientes pues hagamos un seguimiento con el conteo plaquetario, sobre todo si son pacientes que ya han tenido un uso previo de heparina, son pacientes posquirúrgicos, porque se puede asociar a trombocitopenia inducida por heparina, que vamos a ver también un poquito más adelante, y que es uno de los efectos adversos pues, que pueden limitar el uso de la heparina no fraccionada y que además pues, pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿no? De las heparinas de bajo peso molecular, pues la más importante y a la que tenemos acceso es la enoxaparina. La dosis se calcula por peso, excepto en ciertas poblaciones, en adultos mayores. Vi ahí una recomendación de que se ajuste, pero la verdad es que eso no lo hacemos de manera rutinaria, a menos de que sea un paciente con un peso bajo, especialmente menos de 45 kilos, pacientes obesos o pacientes con una tasa de filtración glomerular abajo de 30. La monitorización
solo está recomendada en casos de sangrado, cirugías urgentes o que haya alguna sospecha de malabsorción em, a nivel subcutáneo y pues el monitoreo de las plaquetas. Las ventajas, pues mejor biodisponibilidad con respecto a la heparina no fraccionada, la posibilidad de la administración subcutánea no requiere monitorización, hay un menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina y las desventajas pues son principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica en quienes hay que hacer ajustes de dosis, menos posibilidades de reversión y la monitorización que si se desea hacer pues es con anti-10A. Las dosis de enoxaparina pues varían según la indicación. Las más habituales o lo que nosotros vemos en el piso pues es para tratamiento de eventos trombóticos, de tromboembolia venosa o de TEP. La dosis es de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Para tromboprofilaxis son 40 miligramos subcutáneos cada 24, ¿sí? O sea, la mitad. Y distintas dosis para síndromes coronarios agudos, ¿no? Y para pacientes que tengan tasas de filtración glomerular inferiores a 30, la tromboprofilaxis será con una dosis de 30 miligramos subcutánea cada 24 horas y la anticoagulación con una dosis una vez al día únicamente. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, los más importantes son sangrado, trombocitopenia inducida por heparina y alergia, y pues que estos además van a representar una contraindicación para el uso de estos fármacos. Y pueden haber otro tipo de efectos adversos, pues de menor trascendencia, ¿no? Como reacciones en el sitio de inyección, hematomas, hipercalemia y osteoporosis, ¿no? Pero la osteoporosis, pues en realidad es algo que se asocia más al uso crónico. Ahora, con respecto a la trombocitopenia inducida por heparina, bueno, pues esta es un estado protrombótico caracterizado por el descenso en el conteo plaquetario mayor al 50%, y que característicamente ocurre de 5 a 10 días después del inicio de la heparina en presencia de factores anti-PF4, ¿sí? Es rara en realidad, con una incidencia en 1 en 5,000 pacientes hospitalizados, y el mayor riesgo se va a dar en pacientes que tienen heparinas no fraccionadas o cirugía mayor, particularmente en cirugía cardíaca o cirugía ortopédica. Entonces, o sea, lo que ocurre en esta entidad, pues que la heparina, o sea, se forman inmunocomplejos con el factor plaquetario 4 de heparina, factor plaquetario IgG. Esto activa las plaquetas y también en menor medida los macrófagos, y esto incrementa la producción de trombina y por lo tanto pues hay consumo de plaquetas, hay trombocitopenia y un estado procoagulante fomentado por el incremento de la trombina que conlleva a trombosis, ¿no? Entonces, bueno, la manera de diagnosticarlo, de sospecharla, pues es justo en pacientes que han estado, o sea, que en este tiempo, 5 a 10 días, empiezan con este descenso plaquetario, y existe este score, que es el 4T Scoring System, ¿no? Entonces, este score va a tener 4 variables, que son la presencia de trombocitopenia, el tiempo de presentación de la trombocitopenia en función de la exposición a la heparina, los eventos trombóticos o que haya habido una reacción anafiláctica seguida de la administración de la heparina y que no tengamos una causa más probable que explique este cuadro, ¿no? Entonces, esto pues nos va a dar diferentes puntuaciones. Cuando tenemos una puntuación entre 6 y 8, pues tenemos un riesgo elevado, 4 a 5 un riesgo intermedio y 0 a 3 un riesgo bajo, ¿no? Aquí lo importante de este score es que tiene un alto valor predictivo negativo, ¿sí? Entonces, o sea, si tenemos un score bajo, pues podemos descartar con buen margen de seguridad que no se trata de esta situación.
Pero cuando tenemos puntuaciones de 4 o más, entonces sí es importante echar mano de otro tipo de estudios como la detección de anticuerpos anti-IPF4 o, sí, o sea, básicamente anti-IPF4 para confirmar el diagnóstico, ¿no? Una vez que se confirme el diagnóstico, pues ¿qué hay que hacer? Suspender la heparina. Hay que iniciar anticoagulación a dosis terapéutica por al menos 3 meses. Los fármacos recomendados son argatroban, denaparoid, fondaparinux y vivalirudina. Y es importante que evitemos el uso de ABCs y la transfusión de plaquetas porque esto puede incrementar el riesgo trombótico. Ahora, con respecto a fondaparinux, ya les había dicho, es un inhibidor altamente selectivo del factor 10A. A diferencia de las otras heparinas, no interactúa con las plaquetas ni con PF4, por lo tanto, no genera trombocitopenia inducida por heparina y es una alternativa para el tratamiento en este contexto. No tiene un antídoto específico, no requiere monitorización y pues igual las dosis van a variar dependiendo de la patología para la que se esté utilizando y es importante que se ajuste la dosis en función de la tasa de filtración glomerular y para pacientes con filtrados menores a 30 pues no está recomendada. Ahora, el sulfato de protamina es el agente indicado para revertir el efecto de las heparinas, ¿sí? Entonces, este, este fármaco lo que hace es neutralizar parcialmente el efecto anticoagulante. Al unirse a las cadenas de heparina, forma una molécula pues, estable, inactiva, y esto pues se elimina, ¿no? La dosis o sea, del sulfato de protamina es de 1 a 1.5 miligramos por cada 100 unidades de heparina. En el caso de heparina no fraccionada, es importante no exceder de una dosis de 50 miligramos por cada administración. Y para la heparina de bajo peso molecular, la dosis va a depender de la cercanía con que se haya administrado la última dosis, ¿sí? Para dosis administradas en las 8 horas previas, la dosis de sulfato de protamina será de 1 miligramo por cada miligramo de enoxaparina administrado y las dosis pues van a ir cambiando dependiendo del tiempo de administración, ¿vale? Y para revertir la acción de fondaparinux, lo que se recomienda es el factor 7 activado o el complejo de protrombina. Ahora, con respecto a los inhibidores de la trombina, bueno, pues la trombina es el factor que cataboliza la conversión de fibrinógeno a fibrina y activa los factores 5, 8, 9 y 13, ¿sí? De estos, los que destacan son dabigatran, que es un anticoagulante directo, oral, y vivalirudina y argatroban, que son intravenosos, ¿vale? Entonces, estos van a inactivar a la trombina tanto en su forma circulante como en la adherida a coágulos, a diferencia de las heparinas, ¿no? Que solo actúa sobre la trombina circulante. El dabigatran, como les digo, de este grupo es el único que es un anticoagulante oral directo. Es importante conocer pues, que tiene interacciones con diversos fármacos, particularmente los inductores de glicoproteína P y los inhibidores. Hay que hacer ajustes de acuerdo a función renal y peso. Y de los DOACs es el que más se asocia a riesgo de sangrado, dispepsia y enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? La monitorización se hace con niveles séricos y pues digamos estas en el cuadro ven todas las indicaciones aprobadas para la por la FDA. Son la prevención de EBC en FA no asociada a estenosis mitral o valvulopatías pues, significativas que requieren una prótesis mecánica o valvuloplastía, para tratamiento de trombosis venosa profunda o TEP, la prevención de episodios recurrentes de trombosis o de embolismo pulmonar y la prevención de trombosis en el contexto de una
de un reemplazo de cadera. Estas son las dosis, ¿sí? Para distintos contextos. En enfermedad renal con filtrados inferiores a 30, pues no está recomendado, no se debe de usar, ¿vale? Y los agentes que se utilizan para revertir su acción, el principal, pues, es el idarucizumab, pero pues no es un fármaco que esté realmente muy disponible. Y lo que se va a utilizar van a ser crioprecipitados. Los otros inhibidores de la trombina son vivalirudina y argatroban. Vivalirudina se usa en PCI y tiene indicación también para trombocitopenia inducida por heparina. Y la dosis va a ser de 0,75 miligramos kilo en bolo, seguido de infusión de 1 miligramo kilo hora. Y el argatroban también pues, va a variar la dosis dependiendo si es en contexto de HIT o de PCI. Ahora, con respecto a los DOACs, que son inhibidores del factor 10A, bueno, pues el factor 10A, como ya lo habíamos visto en el esquema previo y en este también, pues es el punto de convergencia entre la vía intrínseca y la vía extrínseca. Es el punto en el que hay conversión de protrombina en trombina. Y lo que hacen estos fármacos es inactivar el factor 10A tanto en forma circulante como en la forma adherida a coágulos. Los beneficios de los DOACs, pues, es que tienen menor riesgo de sangrado, sobre todo con respecto a los ABKs, especialmente en lo que respecta al sangrado intracraneal. Tienen una mejor farmacocinética, son más estables, hay menos interacciones con otros fármacos y hay menos alteraciones también en la absorción. Y la monitorización, pues si se desea, cuando hay sangrado, cirugía de urgencia o sospecha de mala absorción, será con antifactor 10A, ¿vale? Las indicaciones son en el contexto de tratamiento de profilaxis de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, prevención de EBC en fibrilación auricular con una ICP reciente, ¿sí? Ya está perfectamente estudiado y documentado que se puede hacer una doble terapia en conjunto con un DOAC y un inhibidor de P2Y2, habitualmente clopidogrel, y en prevención de eventos cardiovasculares en enfermedad arterial coronaria crónica o en enfermedad arterial periférica, ¿no? Que es el famoso COMPAS, ¿no? Con una dosis de rivaroxaban de 2,5 veces al día y aspirina 100 miligramos. O también en el contexto de tromboembolismo asociado a cáncer. Digamos, estos son las indicaciones en las que claramente sí se pueden utilizar los DOACs. Tenemos a los 4 principales, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban y apixaban, que tienen un uso bien soportado por los ensayos clínicos en el contexto de FA comparados con warfarina. También de tromboembolia pulmonar. Sin embargo, pues existen otras condiciones en las que los ensayos clínicos no han sido favorables para su uso, ¿no? Entonces, en el contexto de válvulas mecánicas, enfermedad reumática asociada a FA, en síndrome antifosfolípidos, en eventos cerebrales con un origen no filiado, TAVIs, o trombos intracavitarios, pues no están aprobados y es importante no usarlos en este contexto y utilizar las alternativas terapéuticas que sí están evidenciadas por los ensayos clínicos, ¿sí? En válvulas mecánicas, la indicación es con antagonistas de la vitamina K, al igual que en FA asociada a enfermedad reumática y en SAF. Entonces, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y no utilizarlos en contextos en los que no están aprobados. En contextos en los que en los que la eficacia y la seguridad son inciertas, son sobre todo en trombosis asociada a catéteres,
trombos intraventriculares, trombosis del sistema esplácnico o trombosis de los senos venosos cerebrales. Aquí, pues eso, la evidencia no es muy contundente y por lo tanto el tratamiento se debe utilizar se debe hacer con los fármacos recomendados. Sin embargo, pues hay distintos ensayos clínicos en curso que probablemente aporten eventualmente evidencia. Y bueno, este cuadrito lo que ilustra es cuál debe ser el pensamiento que debemos de tener cuando vamos a prescribir un anticoagulante oral, ¿sí? Entonces, o sea, si el paciente tiene síndrome antifosfolípidos, enfermedad reumática con FA, tiene una válvula mecánica o tiene un dispositivo de asistencia ventricular, entonces definitivamente no se deben de utilizar. ¿Sí? Si esto se descarta, pero el paciente es una paciente embarazada o en lactancia, pues tampoco están recomendados. En caso de enfermedad renal crónica, se pueden utilizar, pero obviamente haciendo los ajustes recomendados que vamos a ver más adelante. Y en todas estas otras situaciones en las que hay evidencia limitada, pues se pueden considerar. Sin embargo, hay que discutir las posibilidades con los pacientes y hay que explorar otras alternativas que ya están mejor estudiadas, ¿vale? En el caso de... la voy a hacer un poco más grande. En el caso de los pacientes que tienen una enfermedad, renal, es importante pues conocer cuál es el filtrado glomerular que tienen, ¿no? Entonces, en quienes tengan un filtrado menor de 50, hay que ajustar, o sea, se pueden utilizar todos, nada más hay que ajustar la dosis, particularmente de dabigatran. Para filtrados menores de 30 se pueden también utilizar rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban, pero ya no está recomendado el uso de dabigatran. Y para filtrados menores a 15, el DOAC que está recomendado es el apixaban, ¿vale? Ahora, también se tiene que tomar en cuenta los pacientes que tienen enfermedad hepática. No hay ninguna contraindicación para su uso en pacientes que que están en un Child A. Sin embargo, para pacientes que tienen Child C, no están recomendados, ¿vale? Pero para pacientes que tienen enfermedad moderada, se pueden utilizar con cautela tanto dabigatran como apixaban y edoxaban. Ahora, para pacientes que tienen pesos extremos, si estos pacientes tienen un peso mayor de 120 kilos o un IMC de más de 40, se pueden utilizar de manera supervisada rivaroxaban y apixaban, y dabigatran, edoxaban y betrixaban deben de eliminarse. En pesos normales, pues obviamente se pueden usar todos, no hay contraindicaciones. Y en pesos inferiores de 60 kilos, únicamente están recomendados apixaban y edoxaban. Ahora, para pacientes para prevenir eventos de trombosis en pacientes con cáncer. Bueno, aquí hay distintos scores. Este es el score de Corana, que nos puede orientar en la utilidad de este tipo de terapias, ¿sí? Entonces, este score evalúa distintas variables. Una de ellas es el tipo de tumor que tiene el paciente. Los de mayor riesgo son los tumores de estómago y de páncreas. Y de un riesgo un poco más bajo, tumores de pulmón, linfomas, tumores ginecológicos, vejiga y testiculares. ¿Sí? Estos dan una puntuación, los de mayor riesgo dan 2 puntos. Que el paciente, o sea, hay que evaluar también el conteo plaquetario, hay que evaluar el nivel de hemoglobina, el conteo de leucocitos y el IMC.
¿sí? Entonces, esto nos va a clasificar a los pacientes en riesgo bajo, riesgo intermedio, y los que tengan más de 2 puntos en riesgo alto, y en cuyo caso, pues estos pacientes sí van a tener recomendación para utilizar tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, digamos, el algoritmo es eso, ¿no? O sea, si tienen más de 2 puntos y no hay contraindicaciones para el uso de anticoagulantes en estos pacientes. O sea, por ejemplo, pacientes que tengan neoplasias mieloproliferativas, tumores cerebrales o metástasis cerebrales, sí se pueden utilizar, y entonces los fármacos que se van a considerar van a ser apixaban a una dosis de 2.5 dos veces al día, rivaroxaban una vez al día. Y en los pacientes que tienen un corana de menos de 2, pues no es necesario utilizar profilaxis de manera rutinaria. Una cosa importante también a tomar en consideración es cuando hacemos la transición entre anticoagulantes, ¿no? O sea, el objetivo siempre pues va a ser limitar la interrupción de la anticoagulación terapéutica para disminuir el riesgo de trombosis en este intervalo. Y pues siempre hay que considerar costos, comorbilidad, preferencias del paciente, si el paciente es hospitalizado, las complicaciones trombóticas que tenga, riesgo de sangrado y los procedimientos a los que pueda ser sometidos. Y aquí vamos a tener 2 escenarios, cuando tengamos que hacer un cambio entre anticoagulantes o en el contexto del manejo perioperatorio. Y entonces, cuando hacemos el cambio entre anticoagulantes, vamos a tener 5 posibilidades distintas, ¿no? Que cambiemos de un ABK a un DOAC, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es suspender el ABK, tomar un INR de control 36 a 48 horas después, y si el INR está por debajo de 2, entonces ya se puede iniciar el anticoagulante directo. En el caso de cambio de anticoagulante directo a ABK, se va a hacer una administración concomitante de DOAC y ABK, se va a hacer de manera paralela. Se va a tomar el INR en 3 a 5 días. Si el INR ya se encuentra en metas, ¿no? Dependiendo de la indicación que tengamos, pues entonces ya se puede suspender el DOAC y se queda nada más el ABK. Cuando hacemos transición de un anticoagulante directo a otro, se suspende el anticoagulante que estaba utilizando previamente, y el siguiente se utiliza cuando tocaba la dosis que ya estaba prevista del anticoagulante anterior. Cuando hacemos cambio de un anticoagulante oral a anticoagulación parenteral, lo que se hace es suspender el anticoagulante oral y se inicia el anticoagulante parenteral en la siguiente dosis que el paciente ya tenía prevista. Y cuando cambiamos de anticoagulación parenteral a un anticoagulante oral, entonces, si se va a hacer por vía intravenosa, se inicia el anticoagulante oral entre 0 y 2 horas posteriores a la suspensión de la heparina no fraccionada. Y si va a ser con heparina, con enoxaparina o heparina subcutánea, entonces se suspende la heparina de bajo peso molecular y se inicia el DOAC cuando la siguiente dosis de la heparina estaba prevista. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones cuando se hace los ajustes de dosis que se tienen que hacer cuando se cambia de un DOAC a un ABK. Para dabigatran, pues también lo que habíamos comentado, siempre considerar tasa de filtración glomerular para determinar la dosis y cuánto tiempo se tiene que suspender el dabigatran, ¿vale? Y con respecto al manejo perioperatorio de los DOACs, pues o sea, aquí es importante determinar cuál va a ser el riesgo propio de sangrado del procedimiento, ¿no? Entonces vamos a tener procedimientos de riesgo bajo, que van a ser procedimientos, o de riesgo mínimo más bien, que van a ser procedimientos dentales, cirugía de cataratas, glaucoma, endoscopía, síntoma de biopsia, resección y cirugías superficiales. Y aquí, pues, no se recomienda suspender el anticoagulante
oral. En caso de que se llegara a considerar la suspensión, se hace de 12 a 24 horas previas al procedimiento y se inicia 6 horas después de la intervención. En procedimientos de bajo riesgo, que son procedimientos como endoscopías con toma de biopsia, biopsia de próstata, biopsia de vejiga, implantación de marcapasos o DAI, angiografía no coronaria o estudios electrofisiológicos con ablación con catéter. Aquí pues va a depender de la tasa de filtración glomerular para cada fármaco, ¿vale? Y el reinicio pues se va a hacer 24 horas después de la intervención. Y para cirugías de alto riesgo de sangrado, que son cirugías mayores o que impliquen procedimientos en columna, colocación de catéter espinal, epidural, u otras situaciones en las que se requiere una hemostasia completa. En general, la recomendación es suspender por lo menos 48 horas antes y va a variar en función de la tasa de filtrado glomerular, en especial para dabigatran. Y el reinicio pues se va a poder hacer de 48 a 72 horas posterior a la intervención si no hay datos de sangrado ya en ese momento. Para el rivaroxaban, pues es importante considerar, o sea, para todos los DOACs, pues considerar las interacciones, particularmente con todos los fármacos que sean inductores del citocromo 3A4 o con los fármacos que sean inhibidores de la glicoproteína P. La monitorización con anti-10A. Las dosis para TEP y FA pues también van a variar. Para TEP es 15 miligramos cada 12 horas por 21 días y después se va a seguir por 20 miligramos cada 24 horas. Es importante que el rivaroxaban siempre se consuma con los alimentos. Y en el caso de FA, la dosis va a ser de 20 miligramos cada 24 horas. En pacientes con filtrado menores de 30 se suspende y en pacientes con Child VOC igual, ¿vale? Apixaban, lo mismo, dosis pues particulares para TEP y FA. El considerar suspender con tasas de filtrado glomerular inferiores a 15, sin embargo, pues no está estrictamente contraindicado. Y déjame hacer esto un poquito más grande. Ok, entonces, bueno, ya hablamos sobre las dosis, sobre las situaciones en las que están indicados estos fármacos, pero ¿qué hay que hacer cuando tenemos un paciente que tiene un sangrado? ¿Sí? Entonces, lo primero pues es evaluar la severidad del sangrado, identificar el sitio de sangrado y determinar si se trata de un sangrado mayor o no, ¿sí? Un sangrado mayor se define como un sangrado que tenga, o sea, que sea en un sitio crítico. Los sitios críticos son sangrados en el sistema nervioso central, que tengamos tamponade, sangrado en vía aérea, hemotórax, sangrados intraabdominales, retroperitoneales, intramusculares o intraarticulares. Que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica o que hayamos observado un descenso de la hemoglobina mayor a 2 o el paciente haya requerido la transfusión de más de 2 concentrados eritrocitarios, ¿sí? Si el paciente no cumple con criterios de un sangrado mayor, entonces, y no requiere de hospitalización, no se le va a realizar ningún procedimiento, intervención o transfusión, entonces el paciente puede continuar su terapia anticoagulante oral y siempre y cuando pues se hayan iniciado medidas para controlar este sangrado, ¿no? Pero no es necesario suspender en este contexto. Pero si tenemos criterios de un sangrado mayor, ¿sí? O que el paciente requiera hospitalización o procedimientos quirúrgicos invasivos, entonces en cualquiera de estos casos sí se va a tener que hacer la suspensión del anticoagulante oral, ¿de acuerdo? Y solo en el contexto en el que sea un sangrado que pone en peligro la vida, entonces se va a poder considerar la utilización de fármacos para revertir la anticoagulación, ¿vale? Una vez que el paciente ya se encuentre estable, ¿sí? Y ya no esté sangrando, se puede
se puede reiniciar la anticoagulación siempre y cuando no cumpla con ninguno de estos criterios, ¿no? Que son que el sangrado haya ocurrido en un sitio crítico, que el paciente esté en un alto riesgo de resangrado, que la fuente de sangrado no haya sido identificada, que el paciente vaya a tener un procedimiento quirúrgico o que el paciente no desee reiniciar el medicamento, ¿no? En cualquiera de estas situaciones, pues hay que diferir el reinicio de la terapia anticoagulante. Y para los pacientes que tienen sangrados mayores, que ponen en peligro la vida, pues sí se puede considerar la utilización de agentes para revertir. Para warfarina, ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Em, pero bueno, el fármaco de elección o la terapia de elección, que la verdad es que nosotros no tenemos disponible, es con complejo de protrombina. Y para el caso de los anticoagulantes directos, para los inhibidores del factor 10A, el fármaco que se va a utilizar va a ser Andexanet. En caso de que no esté disponible, se puede utilizar complejo de protrombina. Y si hubo una ingesta reciente de los DOACs, se puede utilizar carbón activado. Y en el caso de dabigatran, el agente para revertir va a ser idarucizumab, ¿vale? Ahí. Ahora, con respecto a los antagonistas de la vitamina K, bueno, el mecanismo de acción es que inhiben a la vitamina K epóxido-reductasa y esto lo que hace es disminuir la concentración de vitamina K circulante, ¿no? Por su acción en los factores pues dependientes de la vitamina K, que son 2, 7, 9 y 10, y la proteína C y S, ¿sí? Em, una cosa fundamental es que los ABCs pues, van a requerir un ajuste de dosis según el INR y se busca que estén en un rango terapéutico entre el 65 y el 70% del tiempo, ¿no? que usan este tratamiento. Y otra cosa importante es que el paciente tenga un consumo estable de vitamina K. ¿Vale? O sea, no es estrictamente necesario que el paciente elimine por completo la vitamina K de su dieta, sino que más bien lo que está indicado es que sea un consumo regular y estable. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tienen? Son fármacos que nos permiten intensificar la potencia de la anticoagulación. Hay mucha evidencia sobre su uso, particularmente en pacientes con válvulas mecánicas. Em, y las desventajas es que incrementan el riesgo de sangrado mayor, requieren de monitorización frecuente y pues tienen muchas interacciones farmacológicas, ¿sí? Entonces, lo que nos va a servir aquí para hacer el monitoreo va a ser el INR, ¿sí? Que en los primeros días de la administración, pues no va a ser estable, por lo tanto, tenemos que esperar por lo menos unos 3 días para poder tener mediciones más fiables y las metas van a variar según la patología, ¿sí? Entonces, para una trombosis venosa, se recomienda una meta de 2 a 3, para FA 1.5, 2.5, para SAF con antecedente de trombosis recurrente, un INR superior a 3 y para válvulas mecánicas, la meta va a modificarse según el riesgo protrombótico particular de cada válvula y el riesgo de trombosis del paciente, ¿no? O sea, como sabemos, pues hay válvulas que representan mayor riesgo, ¿sí? Por ejemplo, las válvulas de caja y bola, en cuyo caso pues se tienen que tener umbrales de anticoagulación mucho más elevados. Y los factores de riesgo propios del paciente que hay que considerar para aspirar a un INR un poco más elevado es que el paciente tenga reemplazo valvular mitral o tricuspidio, que tenga antecedente de un evento trombótico, que tenga FA,
o que tenga estenosis mitral en cualquier grado, ¿no? O una FEBI baja menor a 35. Con respecto a los efectos adversos de los ABKs, más importante, pues sangrado, necrosis, ¿sí? Como vemos aquí en esta foto, la necrosis cutánea, pues va a ser pues propia de los pacientes que tienen déficit de proteína C y S. Puede asociarse a teratogenicidad, por lo tanto, pues no está recomendado su uso en el embarazo ni en ningún momento. Puede asociarse a embolismo de colesterol, calcificación vascular, nefropatía y alergia. Entonces, bueno, la manera para empezar los ABKs es iniciando con pues, la dosis más baja posible, y esta dosis se va a elegir de acuerdo con la edad y el riesgo trombótico y hemorrágico del paciente, ¿sí? Entonces, algo que es importante tener en cuenta es que 1 miligramo de acenocumarol corresponde a 2.5 miligramos de warfarina, ¿no? Y así es como se van haciendo las equivalencias entre estos dos fármacos, ¿sí? Entonces, para pacientes que tienen más de 75 años o que tienen un alto riesgo hemorrágico, vamos a empezar con una dosis más bajita, 1 miligramo de acenocumarol. Para pacientes entre 60 y 74 años, 2 miligramos de acenocumarol es adecuado. Y para pacientes menores a 60 años o con un riesgo trombótico muy elevado, entonces se va a empezar con una dosis más alta de 3 miligramos de acenocumarol, ¿sí? Y algo que también es importante aclarar es que estos dos fármacos alcanzan su efecto pleno en tiempos distintos, ¿sí? El acenocumarol lo alcanza en 5 días y la warfarina hasta en 7 días. Entonces, una vez que se inicia el tratamiento, pues se tiene que hacer una monitorización de INR cada 3 días hasta llegar a rangos terapéuticos deseados, y ya de forma crónica está indicado hacer los controles cada 4 a 6 semanas, ¿sí? El ajuste de dosis, una vez que iniciamos, si estamos en un INR de 1 a 1.4, pues se tiene que aumentar la dosis un 25%. Si estamos próximos al rango superior a 1.5, y se tiene que duplicar la dosis si el INR está en el rango bajo de la meta deseada, y se tiene que repetir en 2 a 3 días el control, ¿sí? Si estamos en 1.5 a 1.9, se puede mantener esta dosis y repetir en 7 días después del inicio. Y si esta está más próxima a 1.9, se puede disminuir ligeramente en un 25 a 50%. Si estamos en un INR superior a 2, se puede disminuir la dosis en un 50%. Si estamos en un INR de 2 a 3, o un 75% si el INR es superior a 3, y se repiten los controles igual, 2 a 3 días. Y si el INR está arriba de 6, ahí se tiene que suspender el tratamiento. Van a haber situaciones en las que el paciente va a estar tomando de manera crónica fármacos que van a tener interacciones, ¿no? Entonces, si el paciente va a iniciar algún medicamento que sabemos que tiene interacción con los ABKs y que no podemos encontrarle una alternativa terapéutica, entonces lo que se va a hacer es que se va a adelantar el control de INR a una semana después del inicio del fármaco culpable, y se va a ajustar la dosis en función del INR de acuerdo con este normograma, ¿no? Lo mismo para cuando se suspenden fármacos con interacciones, igual se toma un control a la semana y se hace el ajuste a la baja. Ahora, cuando tenemos INRs fuera de rango, pues tenemos que preguntarnos cuáles son las causas que justifican este descontrol. Entonces, lo más frecuente van a ser interacciones farmacológicas. Hay que verificar que el paciente tenga un apego adecuado al tratamiento. Distintos procesos patológicos también pueden generarnos la habilidad en el INR,
como por ejemplo infecciones, diarrea, vómitos, congestión hepática secundaria, insuficiencia cardíaca, fiebre, hipertiroidismo, y que el paciente haya hecho algún cambio importante en la dieta, ¿no? Que haya cambiado su patrón de consumo de alimentos con contenido de vitamina K, ¿no? Que estos están en esta tablita de aquí abajo, ¿sí? Y bueno, para pacientes que ya tienen un tratamiento crónico con ABCAS, se van a hacer los ajustes de la dosis semanal. Y cuando se hacen estos cambios, hay que limitarnos a subir o bajar 0,5 a 1 miligramo 1 o 2 días a la semana, no más, ¿vale? Entonces, si tenemos INRs inferiores a 1,5, se incrementa la dosis total semanal en 15%. Si tenemos INRs entre 1,51 y 1,99, se incrementa el 10% de la dosis total. De 2 a 3 no se hacen cambios porque, o sea, o dependiendo, digamos, de la meta que aspiremos, pero bueno, esto en términos generales. Si estamos supraterapéuticos, entonces entre 3,01 y 4 se disminuye en 10% la dosis total semanal. Para pacientes que están entre 4 y 5, se suspende la siguiente dosis y se disminuye para la siguiente dosis que le toque en un 10% de la dosis total semanal. Y para pacientes que están entre 5 y 9, se tiene que suspender la dosis hasta que lleguemos a un INR de 2 a 3 y se reduce la dosis total semanal en 15% cuando se vaya ya a reiniciar una vez alcanzado el rango de 2 a 3. Cuando tenemos un paciente con sobreanticoagulación o sangrado asociado a ABK, sí, es importante tomar en cuenta que este riesgo va a incrementar en función de, el descontrol del INR, ¿no? Particularmente cuando el INR está arriba de 4,5. Entonces, en pacientes que tengan sangrados graves o que requieran cirugías urgentes, lo que se tiene que hacer es suspender de inmediato el ABK. Se tiene que administrar vitamina K en una dosis de 10 miligramos en infusión lenta en torno a unos 20 minutos para evitar reacciones alérgicas. Y esta dosis se puede repetir cada 12 horas según sea necesario. De elección, pues hay que administrar complejo de protrombina, pero pues bueno, eso no lo tenemos disponible, o plasma fresco congelado, una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo. Y el INR se tiene que tomar el primer control a los 30 minutos de que iniciamos la terapia y después cada 4 a 6 horas hasta que se normalice, ¿vale? Y en pacientes asintomáticos, pero que tengan un INR muy elevado, superior a 10, se suspenderá la vitamina K, el ABK, y se administra por vía oral la vitamina K, en unas de 2,5 a 5 miligramos. Y el INR se va a medir diario por 2 semanas hasta llegar al rango deseado para que se pueda reiniciar el ABK. Y en pacientes que están asintomáticos con un INR no tan elevado de 4,5 a 10, se suspende el ABK y se administra vitamina K vía oral en una dosis pues más baja de 1 a 2 miligramos. Y bueno, con respecto al manejo perioperatorio, en general, pues se debe suspender la anticoagulación, ¿no? Para warfarina será suficiente tiempo de 5 a 6 días antes del procedimiento. Para los anticoagulantes directos del factor 10A, la suspensión, el tiempo de suspensión va a variar dependiendo del tipo de procedimiento, si es de alto o bajo riesgo de sangrado. Para los de alto riesgo, suspensión 2 días antes, y para los de bajo riesgo 1 día antes. Y se puede reiniciar el DOAC entre 24 a 48 a 72 horas, igual dependiendo del tipo de procedimiento que se haya realizado. Ahora, ¿cuándo no se debe suspender la anticoagulación? Pues bueno, cuando hay procedimientos dentales, procedimientos dermatológicos, colocación de dispositivos cardíacos implantables o procedimientos endovasculares, ¿vale? Entonces, en este diagrama
vemos pues un poquito más gráficamente lo que habíamos comentado. Para rivaroxaban y apixaban es suficiente, dependiendo del riesgo de sangrado del procedimiento, suspender 1 o 2 días antes. Para dabigatran, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Y para warfarina, pues considerar puenteo cuando se trata de pacientes con alto riesgo trombótico, ¿vale? Y bueno, ¿cuándo va a estar indicada la terapia puente? Bueno, esto va a ser únicamente para pacientes eso, que tienen alto riesgo trombótico, ¿sí? O sea, esto quiere decir que tienen una condición que les confiere un riesgo mayor al 10% de un evento trombótico. Entonces, van a ser pacientes que tienen válvulas mecánicas, pacientes que tienen FA con CHA2DS2-VASc con más de 7 puntos, o que tengan 5 o 6 puntos, pero que tengan antecedente de un evento trombótico, que tengan antecedente de BC, pacientes que tengan antecedente de trombosis venosa profunda en los últimos 3 meses, deficiencia de proteína C, S y antitrombina, o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En todos estos casos, sí va a estar indicada el puenteo con heparina, ¿vale? Entonces, para estos pacientes que ya han estado en tratamiento con ABECAS, lo indicado es hacer un control 7 días previos a la intervención, ¿sí? Y de acuerdo a el INR con el que se encuentra el paciente en ese momento, se va a decir cuánto tiempo antes se va a suspender el ABK, ¿no? Pero, o sea, como ya decíamos, entre 4 y 5 días para cenocumarol y entre 6 y 7 días para warfarina. La terapia puente se va a indicar con enoxaparina, 1 miligramo kilo, 2 veces al día, y se va a iniciar al día siguiente de la última dosis prevista de ABK que se había indicado. Y la monitorización del INR se va a hacer 1 o 2 días antes de la intervención, en INRs mayores a 1.5, o sea que estén arriba de un margen seguro para el procedimiento. Se va a administrar vitamina K, una dosis de 2 miligramos por vía oral. Y el reinicio del ABK se puede hacer una vez que la hemostasia se ha asegurado y que han pasado entre 24 horas y 48 a 72 horas, dependiendo del riesgo hemorrágico del procedimiento realizado. Y pues la administración de heparina y de ABK pues se va a mantener de manera simultánea hasta que el INR sea mayor a 2. En ese momento ya se puede suspender la heparina de bajo peso molecular. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. No, creo que no. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pues sí, yo más que nada comentario. Me gusta mucho tu clase, Fer. Creo que para lo que nosotros vemos en la práctica diaria, nos diste un muy buen resumen que, de hecho, tomé varias notitas, pues podemos usar en la vida diaria como para recordar. Igual ahí, pues los que no estén familiarizados, las revisiones o los artículos que dio Fer, pues están súper bien, muy prácticos. Gracias, Fer. Gracias, Ari. ¿Quién es SM? Pues igual yo nada más, igual que Sari, más que nada un comentario. Soy yo, Paquito. Sandy. Igual comentar, ¿no? Que en pacientes oncológicos, pues muchas veces pues los hemos visto cómo llegan trombosados. Entonces yo creo que sí, no sería tal vez falta estadificarlos siempre con su riesgo de trombosis, independientemente que tengan otros factores de riesgo. Entonces, pues ya no ha sido infrecuente los pacientes que llegan incluso con toda la cava trombosada. Entonces, pues sí sería como hay algo que checar en todos nuestros pacientes y los que vemos igual en interconsultas. Vale. Creo que consideraciones importantes.
O sea, como en las subpoblaciones, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con antifosfolípidos también es una indicación, digamos, directa de anticoagular con antagonistas de la vitamina K, ¿no? Nada más recordando que estos pacientes pues se dividen en aquellos que tienen un alto riesgo trombótico, los que tienen anticoagulante lúpico positivo, triple positivo y aquellos que tienen eventos arteriales previos, ¿no? Y pues la meta es llevarlo INR de dos a 3. Y creo que lo otro también importante y que vemos frecuentemente en hospitalizaciones, la sobreanticoagulación con antagonistas, ¿no? Como lo pusiste en la tabla, aquellas hemorragias que comprometen la vida, por ejemplo, alguna hemorragia intraparenquimatosa, la terapia indicada es la terapia doble, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Vitamina K y aparte concentrados del complejo de protrombina, algo que no tenemos, pues, que utilizamos usualmente plasmas frescos congelados, pero en casos de hemorragia severa no es uno u otro, son ambos, pues. El tiempo en el que va a hacer efecto la vitamina K usualmente puede tardar en revertir el INR desde 2 horas hasta 24 horas, ¿no? Algo muy variable. En cambio, con el concentrado de complejo de protrombina, esta reversión de la sobreanticoagulación es más rápida. Incluso dentro de la primera hora, el INR puede ya estar disminuyendo. Entonces, esa consideración nada más especial y tenerla bien en cuenta, sobre todo cuando hay una hemorragia que compromete la vida. Mm, en- Creo que nada más. Muy buena clase. Sí, de acuerdo, Paquito. Pues sí, es de lo que vemos con mayor frecuencia y de pronto o sea, es complicado hacer los ajustes porque pues, uno se tiene que basar en normogramas, pero pues les mando la presentación para que los tengan todos a la mano y en caso de que tengamos un paciente con estas características, podamos ver cómo es que se tienen que hacer los ajustes. Lo otro que también la otra vez preguntábamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace más efecto? ¿Qué hace efecto más rápido? ¿O cómo se administra la vitamina K, ¿no? En hemorragias que comprometen la vida es intravenoso. En todas las demás puede ser subcutáneo o vía oral, pues. Sí, de acuerdo. Yo lo que revisé es que en realidad la administración subcutánea no está recomendada porque el comportamiento farmacocinético es bastante errático por esa vía. Entonces, tiene que ser intravenosa, por supuesto, en contextos de gravedad, sino vía oral. Pero subcutánea no es lo más recomendado. Bueno, thank you, sir. Y la otra, nada más, igual consideración ahorita recordando, las subpoblaciones en pacientes cirróticos hasta donde he checado, bueno, es una complicación no infrecuente, de hecho, hasta en un tercio de los pacientes con algún grado de cirrosis, principalmente cirrosis avanzada, Child-Pugh B o incluso C, cuando tienen trombosis de la vena porta, la anticoagulación usualmente es con DOACs, ¿no? Pero en Child-Pugh C, usualmente la mayoría están contraindicados, creo que nada más para recordarlo, porque sí es también los pacientes hepatópatas una subpoblación bastante particular. A partir del Child C solo está indicada la warfarina. Igual ahí es igual el mismo INR que Fer comentaba, del INR de 2 a 3. Y cuando ya te empiezan, bueno, cuando como complicación te empiezan a sangrar, pues, bueno, hasta donde yo he revisado, creo que como hay una literatura de 2017-2018, es que siempre debes de individualizar el riesgo, pero sí se prefiere que le suspendas la anticoagulación y que lo dejes así. O que le pases plasma. Sí, justo igual. Así que son situaciones que sí nos han pasado en pacientes con cirrosis y fibrilación auricular, ¿no? Que tienen esa misma situación. Justamente por eso a veces están contraindicados o no son los de elección, los anticoagulantes directos. Igual no, así que hacerles el recordatorio, ¿sabes? Que tuvieron la clase con el cardiólogo,
que está la herramienta, la que se llama Thrombose Canada, que esa pues ayuda también a guiar la anticoagulación en pacientes que dicen que se salen de estos rangos, ¿no? O sea, en pacientes hepatópatas, en pacientes con tasas de filtración glomerular menores a 60, o bien con pesos menores a 40, mayores a 120. Entonces, con eso pues va yendo justamente la anticoagulación con dosificación de cada uno de los anticoagulantes directos con ABCs o con heparinas. Entonces, pues igual es una herramienta que se puede usar. Sí, de acuerdo, Richie, gracias. Gracias, Richie. ¿Alguien más? Los cardios, los R3. Bueno, si no hay más, entonces gracias y nos vemos mañana. Vale, gracias. Nos vemos mañana. Escribe alguien. ¿Pueden escribir el nombre de la herramienta que acaban de mencionar, Richie? Voy, ahorita se la escribo. Se llama Vale. Thrombose Canada. Bueno, gracias, Fer. Entonces nos vemos mañana. Bye, Vale, chicos. hasta mañana.